Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siento que estas pautas las vamos dando un poquito como a ciclos, es decir, son 4 días a la semana seguidos, luego 3 días a la semana en la práctica descansamos y hoy comenzamos un nuevo ciclo con las novedades que siempre va teniendo el haber hecho 3 días de pautas de paréntesis todo el fin de semana prácticamente. Estas pautas en realidad las vamos dando ya de manera, no es como la homilía que va dirigida en general hacia un público un poquito más general. Esperen un segundín. Es que no está, creo, bien conectada la carga y después se nos va a descargar. Y creo que aquí. No están dirigidas, entonces, estas pautas a un público, digamos, generalizado, sino que están dirigidas a personas que ya han hecho alguna actividad un poquito de profundización en la fe, o que al menos con completa asiduidad participan en algunas actividades que son de profundización en la fe. A veces la profundización en la fe, si el sacerdote pone mucho interés, se va dando en la propia Eucaristía. Ayer me decían en una determinada parroquia donde yo había estado: Padre, quisiéramos seguir su homilía porque nos alimenta en la fe, nos hace reflexionar, va siendo muy meditada. ¿Cómo podríamos hacerle? Digo, bueno, pues acudan a la página del Cristo de la Agonía y ahí podrán escuchar la homilía y la misa, ¿verdad? Cuando se tiene una participación asidua en Eucaristías en las que la homilía profundiza en la palabra de Dios que se lee de manera sistemática y profundizada, pues es una oportunidad para ir teniendo esa formación suficiente, diría yo, como para ir llevando un proceso de vida espiritual. En general, el público general, ese proceso de vida espiritual no lo lleva, es decir, nos sentimos católicos, vamos a algunas celebraciones, participamos en algunos cumplimientos, preguntamos si esto es pecado o esto no es pecado, de una manera, digamos, moral, externa a la propia fe, al propio Cristo o a la relación con Cristo, y no es propiamente un proceso de vida espiritual que me lleve a irme conformando con Cristo diariamente. Entonces, estas pautas, lógicamente, son una profundización para esa conformación. Hay algunas personas que están habituadas a participar con la comunidad Gengu y también toman las pautas, bueno, pues como un cumplimiento, una actividad más, y la verdad no son así. Las pautas son una especie de estímulo, de meditación, quizá un poquito para perezosos, ¿verdad? Porque esta meditación que hacemos en las pautas la podría hacer cada uno. Si supiera tener un poquito de disciplina y posibilidad de irse acercando a los textos
litúrgicos de los santos padres y profundizar un poquito en lo que dicen, ¿verdad? En ese sentido digo que la reflexión, las pautas, es un poco para perezosos porque lo podríamos hacer cada uno perfectamente. Pero me doy cuenta de que ese nivel de reflexión, de profundización, de meditación, imprescindible como base para la oración y para la contemplación, pues es imprescindible. Y diariamente lo malo es que algunas personas pueden pensar, pues yo me quedo con escuchar las pautas y ya con eso tengo formación. Sí, pero es una formación si nada más escuchas las pautas y luego no continúas en la oración y en la práctica. O sea, los otros puntos del proceso son imprescindibles de la meditación, que es las pautas de meditación. Se tiene que pasar a la oración, a la contemplación y a la acción. Si esos siguientes pasos, y nosotros añadimos después de la acción, a la evangelización, es decir, al testimonio, pero el testimonio incluso explicitado y predicado, ¿verdad? Entonces, no es solo el testimonio de vida asimilada cristiana. Entonces, los otros puntos del proceso, sí, esos puntos es como el enamoramiento, ¿verdad? Yo te puedo presentar a la muchacha, puedo hablar con la muchacha de alguna manera y hablarle de tus cualidades y motivarla. Y a ti te puedo motivar sobre la muchacha, de que es maravillosa, pero el enamoramiento es una cuestión tuya. Es decir, por más que yo diga, si tú no pasas a la oración, es decir, a esa relación de intimidad que provoca efectivamente que todo tu ser se va enamorando, pues entonces no se completa el proceso, ¿verdad? Bien, entonces por eso algunos me preguntaban durante este fin de semana ¿en qué consiste entonces la comunidad Gengu? ¿En qué consiste esta comunidad que estamos unidos en torno a estas pautas o a otras actividades afines de profundización en este proceso de vida espiritual? Y a mí no se me ocurría contestar otra cosa distinta a en lo que consiste la comunidad Gengu. Es en realidad, en sentido estricto y en su contenido, es en lo que tú vivas, en lo que tú vives. Tú que te sientes comunidad fraterna y en comunión, estás viviendo una vida espiritual. Bueno, esa vida espiritual compartida entre las personas, en eso consiste la comunidad Gengu. Sí, pero tenemos que hacer un librito, tenemos que hacer una explicación, tenemos que hacer un videomontaje, tenemos que hacer para que se entiendan y se vean las líneas directrices. Las líneas directrices es la vivencia de Dios de las personas. Es decir, ese es propiamente el contenido real de una comunidad. Ya si hay unas presentaciones que expliquen un poquito algunas líneas directrices para aclararse, bueno, eso puede ser, no sé cómo decir, una especie de cascarón, una especie de hojarasca que implica unos papeles por ahí que explican un poquito, pero los papeles no son lo real, no son lo real. Lo real es la vivencia enamorada que tú tienes, y lo que suma, a fin de cuentas, en una comunidad, es la experiencia de la gracia que se vive y que se comparte. A eso efectivamente confluyen estas pautas. Entonces, estas pautas van siendo un instrumento de motivación para la vida espiritual, pero es la vida espiritual realmente la materia, pues, o sea, el contenido que cuando surge alguna emergencia, como ahora que no estaba cargando el celular, hacemos algunos arreglos así de improvisación, pero después pensamos
que la improvisación ya es para siempre y entonces a veces tenemos los artilugios muy mal montados, las extensiones muy poco apropiadas, pero bueno, pues es lo típico. Esto que estoy diciendo en el nivel espiritual, que tiene una correlación perfecta en todos los niveles, por eso Santa Teresa decía, mira, si tú quieres ver una monja, si vive ordenadamente y bien su vida espiritual, pues vete a la cocina y mira cómo tiene ordenada la cocina, porque Dios se encuentra entre los pucheros, y podríamos decirlo en todos los campos. Vete incluso a su presentación, vete a su habitación, vete y verás si vive o no vive la vida espiritual. Depende de cómo en todos los campos nos proyectamos de manera más o menos equivalente, ¿verdad? Bueno, tener en cuenta eso, porque lo esencial de una vida cristiana es efectivamente lo que vamos realizando. Vamos rápidamente a ir entrando en el texto de los Hechos de los Apóstoles que corresponde hoy. Es un pleito, el enésimo pleito que sufre Pablo entre los judíos. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que en principio Pablo se considera completamente judío, aunque no nació en Palestina, nació en Tarso y por lo tanto es judío de la diáspora, es decir, de esos judíos que están en territorio extranjero, pero al fin y al cabo judío de raza, fariseo, formado en las tradiciones judías. Sin embargo, Pablo, estamos en lo mismo, no se hace demasiados cuestionamientos si él está en el ambiente del judaísmo o la predicación de Jesús es otra religión nueva. En principio no es ninguna religión nueva, es efectivamente el judaísmo que va teniendo su cumplimiento, así lo entiende Pablo. Entonces, los propios judíos extremadamente ortodoxos van sacando a los cristianos de la comunidad judía. Pero no es porque los cristianos no se sientan anclados en el judaísmo. Es decir, Jesús vivió, pero a la perfección el judaísmo. La Virgen vivió a la perfección el judaísmo. Y los apóstoles, en principio, también vivieron a la perfección el judaísmo. Pablo se encuentra siempre como en ese debate interior porque él es judío. Sin embargo, en la propia sinagoga entran en conflicto con esa predicación de Pablo que no puede prescindir de ella. Es dentro del judaísmo el acontecimiento de Cristo en la historia. Es el acontecimiento de Cristo. Entonces, entiéndase como se quiera, pero ese acontecimiento ha sucedido. Pablo en principio lo interpreta en el ámbito de la comunidad judía. Lo mismo podríamos decir, igualito hoy, de este proceso de vida espiritual que llevamos quienes lo llevamos. En el ámbito de la comunidad Gengu, yo entiendo que la comunidad Gengu no es otra cosa más que un grupo de personas que sintonizan en ese espíritu y nos ayudamos a llevar ese proceso de vida espiritual justamente en los pasos que íbamos diciendo, es decir, de meditación, de oración, de contemplación, de acción y de evangelización. La meditación, bueno, pues se nos da hecha a través de las pautas, es relativamente cómoda. La oración, ahí sí le corresponde a cada uno, absolutamente.
Eso es imprescindible. Si lo haces, lo haces, y si no lo haces, no lo haces. Ahora, si no vas haciendo ese nivel de oración, a ver de dónde te sacas tu enamoramiento de Cristo. Y si no tienes enamoramiento de Cristo, todo lo demás automáticamente cae. Porque ese es, digamos, como el núcleo de la vida cristiana. Si estás o no estás enamorado y tienes en el centro del corazón a Cristo o a la Trinidad, en el sentido un poquito más amplio, ¿verdad? Después, pasar a la contemplación después de la oración ya es propiamente una etapa como de regocijo sucesivo. Es decir, la persona se sabe en el disfrute espiritual. Eso es la contemplación permanentemente, o sea, estoy contento, estoy satisfecho, estoy feliz, estoy verdaderamente pleno, mi vida es una plenificación en el vivirme en Cristo. Eso es la experiencia de contemplación, no es más. O sea, me sé en el reino de Dios y me sé disfrutando de Él. Ahora, pasar después de ahí a la acción, si vemos una persona que no actúa en cristiano, que no se mueve, que no hace nada, que efectivamente las condiciones ordinarias de la vida del cristiano en la tierra, ayer hablábamos de la diferencia entre el Espíritu Santo y Jesús. Jesús aterriza en la tierra la vida cristiana y Pablo aterriza en la tierra, lo vemos, la vida cristiana, aunque sea con persecuciones y con críticas. Bueno, pues ahí a ver cómo las encajas en la tierra, ¿verdad? Eso es pasar a la acción. Y finalmente pasar a la predicación, al dar razón de tu esperanza. Si una persona no da razón de su esperanza, es decir, no actúa, no da testimonio y después no predica, no puedes decir, esa persona ni ora, ni contempla y seguramente ni medita. Aunque la meditación se le dé hecha de manera muy razonada y muy explícita, como lo que estamos diciendo en este momento. Bueno, Pablo está exactamente en este debate. Ir leyendo los Hechos de los Apóstoles y un poquito las peripecias que va viviendo Pablo, fíjense, resulta que Pablo dice que cuando estaban cumpliéndose los días de la purificación de Pablo, bueno, según las tradiciones judías, los judíos de la provincia de Asia romana, que lo vieron en el templo, dijeron, órale, y ahora resulta que este es judío. Entonces se apoderaron de él y gritaban, israelitas, ayúdennos, ayúdennos. Este es el hombre que va predicando por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley, contra este templo. Y además todavía ha introducido a gentiles en el templo y ha profanado el lugar santo. Pues Pablo hacía lo que le impulsaba el Espíritu y lo que le impulsaba a Cristo, ¿verdad? Pero no se planteaba que no tuviera que ser judío. Era judío, pero los propios judíos a Pablo le consideraban absolutamente un proscrito, es decir, alguien que estaba absolutamente fuera de la tradición judía. Bueno, decían esto porque habían visto a Trófimo de Éfeso, que lo acompañaba por la ciudad, y creyeron que Pablo lo había introducido en el pueblo, en el templo. Se alborotó la ciudad entera, se agolpó el pueblo tumultuosamente, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Trataban de lincharlo cuando dieron parte al tribuno de la corte de que toda Jerusalén, es decir, todos los judíos estaban reunidos, ¿verdad? Y creyeron que Pablo estaba amotinada. Entonces el tribuno tomó a soldados y centuriones y bajó corriendo a ver qué es lo que pasaba. Ellos, por su parte, vieron al tribuno y a los soldados, entonces dejaron de golpear a Pablo. Se acercó entonces el tribuno, tomó a Pablo, ordenando que lo atasen con 2 cadenas. Y luego preguntó, a ver, ok, ustedes lo quieren linchar. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho?
La multitud, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. En resumidas cuentas, el gran grito es que efectivamente estaba predicando una doctrina que no les coincidía con el neto cumplimiento del judaísmo tradicional, es decir, no se apegaba a las tradiciones, estaba predicando a Cristo en definitiva. Entonces la multitud, cuando llegó Pablo a la escalinata donde estaba el tribuno, tuvo que ser llevado en volandas por los soldados porque el populacho no dejaba de pegarle y la multitud venía en masa detrás gritando y diciendo al tribuno: ¡mátalo, mátalo! Bueno, crucifícale, crucifícale. Pues es lo que le tocará a cualquier apóstol, ¿verdad? Entonces iban a meterlo en la fortaleza, pero Pablo dijo al tribuno: a ver, por favor, ¿permite decirle unas palabras? El tribuno le preguntó: órale, ¿y a poco tú sabes griego? ¿No que eres judío? ¿O no eres tú el egipcio que hace unos días promovió una rebelión y se llevó consigo a 4,000 bandidos al desierto, etcétera? Pablo respondió: no. Yo soy judío, nacido en Tarso, pero soy ciudadano romano. Permíteme, por favor, como ciudadano romano, en griego, decir una palabra al pueblo. Tengo derecho como ciudadano romano. Finalmente veremos que Pablo, aún como ciudadano romano, porque había dos clases fundamentales, evidentemente, o sea, eran los ciudadanos romanos que tenían todos los requisitos y todos los derechos propios del respeto como ciudadano, y los que no eran ciudadanos romanos, entre ellos los judíos, que eran, digamos, colonias, eran conquistados, eran población de segundo orden. Lo que les mandaban es lo que tenían que hacer. Eran, pues segunda categoría, ¿verdad? Entonces Pablo apela a su ser ciudadano romano ante el tribuno. Y el tribuno dice: bueno, estoy ante un ciudadano romano, no puedo hacer con él a mi capricho. Estas peripecias para ver que la fe, yo siempre lo insisto, no es una cuestión algo así como de la ilusión mental. La fe no son ilusiones mentales. La fe no son apelación a cosas desconocidas. La fe no son secretos absolutamente indescifrables. No son energías cósmicas invisibles. No, la fe es la vida diaria vivida desde la convicción de una profunda comunión con Cristo, con Dios. Eso es la fe. Es decir, no puedo prescindir en la vida de fe de mi compromiso, de mi acción diaria. Yo, por ejemplo, por decirles un ejemplo, ahorita, cuando acaben las pautas, tengo rápidamente que ir a desayunar un poquito. Pues hay que cuidar un poquito el cuerpo, ¿verdad? Inmediatamente después tengo que estar con unos señores, con unas máquinas, dirigiendo a ver por dónde quitan un poquito de tierra, ponen un poquito de tierra para ir arreglando unas esplanadas que estamos haciendo, que no es tan fácil. Después, cuando todo está hecho y bien ordenado, dices: aquí no se ha hecho nada. Siempre cuando una cosa ordenas, ¿verdad?, crees que ahí no se ha hecho absolutamente nada. Cuando está hecho todo un alboroto, dices: Dios mío, aquí cuánto lío hay. Pero si estuviera bien ordenado, pues aquí no se ha hecho nada. Es normal, ¿verdad? Pero realmente cuesta. Entonces después tengo que estar con las máquinas. Inmediatamente después, a las 10:30, tengo una reunión con todos los responsables de la delegación Álvaro Obregón.
con los responsables del ayuntamiento, de la alcaldía, con los responsables de seguridad pública, hay una serie de proyectos en marcha en esa delegación y a mí me han convocado también en la delegación porque de todas maneras las parroquias pues tienen mucho que decir en la convivencia ordinaria y aterrizada. Y si a mí me toca ser párroco de los párrocos, eso es en realidad mi función, párroco de los párrocos, bueno, pues tendré que estar en la reunión con los 5 sentidos tratando de aprender. Yo no voy a estar en la reunión nada más presentando ahí mi imagen para que vean la imagen al estilo de cómo se ven las imágenes de los santitos en las iglesias. No es presentar mi imagen, es tratar de aterrizar en la vida ordinaria que vive la gente en esa delegación, tratar de aterrizar el espíritu evangélico, la fe, la vida de fe. Evidentemente que la dimensión de la fe es una dimensión importante en esa delegación, ¿verdad? Entonces, no, yo no voy a estar en la reunión. No, ¡ay, qué susto! ¿Cómo voy a estar con las máximas autoridades de la delegación Álvaro Obregón en una reunión? ¿Cómo voy a estar? Pues tendré que estar, pero después no puedo perder el ojo de las máquinas que mientras tanto les he dado trabajo, pero en un rato tengo que ir a retomar el trabajo. Mientras tanto, ese rato que no estoy, me apoyará Jorge un poquito y allí hará un poco de acto de presencia con los que estén ahí en las máquinas, ¿verdad? Pero después tengo que estar pendiente de las iniciativas que a nivel de comunidad van saliendo. No, yo voy a estar con los brazos cruzados, tranquilo, descansando, disfrutando del sol, porque el sol ayuda a integrar la vitamina D y en estos tiempos que corren es importante que se asimile la vitamina D y por lo tanto es importante que tomemos el sol para tener defensas frente al coronavirus. Órale, y como son estos tiempos que corren de esta manera, vamos a estar aquí tranquilos y sin hacer nada. ¡Ey! Si no puedes hacer de una manera, tienes que hacer de otra. Aterriza en la acción la fe que meditas y que oras y que contemplas, porque si no, no es verdad que haya fe, sino estás teniendo una vida bastante estéril en el sentido sobrenatural, que es el único sentido que permanece. Es el único sentido que permanece, el sentido sobrenatural, porque el sentido natural ya vemos cómo pasa. Los años se van encargando de recordarnos a medida que van apareciendo las arrugas y otras cosas, se encargan, por más que lo disfraces y lo disimules, de recordarnos de que el tiempo va pasando y cuando va pasando el tiempo se acerca al final. O sea, eso no lo olvides. Mientras, qué sé yo, hombres y mujeres, igual, exactamente igual, ¿verdad? Son las diferentes etapas de la vida y quieras o no quieras, esas etapas van pasando. En el sentido biológico, en el sentido médico, en el sentido estético, en el sentido que te dé la gana de decirlo, pero las etapas de la vida van pasando. Y en medio de esas etapas tendrás que ir viendo cómo vences la esterilidad rutinaria en la que perfectamente puedes meterte si no tienes hábito de espabilarte. Te instalas en una rutina. Hoy, por ejemplo, hemos salido al paso de poner el cargador en el celular, bueno, de una manera muy provisional, pero no podemos salir al paso de hoy, ya, pues así como lo hemos resuelto hoy, de una manera de emergencia, ya lo resolvemos así siempre y vamos a dejar así el celular cargándose siempre. ¡Ey! La verdad, tendremos que vencer a esa hija de Adán.
a esa hija de Adán. Suelen decir los chistosos, que a Eva o a Adán, a los dos, es la familia Pérez, por lo tanto los hijos son hijos de los Pérez. ¿Y por qué se apellidan Pérez, Adán y Eva y sus hijos? Pues porque Dios les dijo en el momento del pecado, y perecerás, fruto del pecado, ¿verdad? Perecerás. Y Mimi estos días me explicaba que no es solo Pérez, que Pérez es el apellido de Adán, que es Pérez serás, se lo dio Dios. Pero el apellido de Eva es Sosa. Digo, ¿y por qué Sosa? Dice, porque Eva era Sosa. Y los hijos de Adán, o las hijas, son Pérez Sosa. Me explicaba, y que por eso algunas personas, como llevan el apellido de Pérez Sosa, pues son Pérez Sosa. Digo, Mimi, no te había entendido yo. Eso es un poco chistoso el asunto, ¿verdad? Pero a veces sí, somos Pérez Sosa. Hay que vencer la identidad de esos apellidos. Nada de Pérez Sosa. Pasar permanentemente a la acción y de la acción pasar a la predicación. Bien, vamos por último lugar a referirnos al comentario de San Cirilo de Alejandría, el último o de los últimos padres latinos, sobre Cristo como vínculo de unidad entre todos los cristianos. Esta página requeriría una meditación en múltiples sentidos, porque verdaderamente es muy interesante. Yo la voy a aplicar de manera muy especial a ese nivel de comunión que debemos mantener siempre con quien efectivamente vamos caminando en la profundización en la fe. Y en ese sentido es el nivel de comunión que debe ir aterrizando en la comunidad Gengu. Y repito, la comunidad Gengu no son los escritos que podemos hacer sobre la comunión. La comunidad Gengu es la práctica de la comunión que podemos vivir con Cristo entre nosotros, y después en algún momento ya explicaremos si es que esa comunión realmente se vive, ya explicaremos un poquito la comunión que nos define, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto y que quede claro, todos los que participamos de la carne sagrada de Cristo alcanzamos la unión corporal con Él. Se refiere a la Eucaristía. Si tú participas de la carne de Cristo, de la Eucaristía, alcanzas una unión corporal con Cristo, como atestigua San Pablo, refiriéndose al misterio misericordioso del Señor, el que no fue dado a conocer a las pasadas generaciones, ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas, esto es, a los gentiles que son coherederos, miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas divinas en Cristo Jesús. Es decir, si has comulgado con Cristo, eres partícipe de su propio cuerpo, seas judío, seas gentil, seas lo que seas. Has comulgado con Cristo, participas de su propio cuerpo. Esto hay que tomarlo en serio. La participación en el cuerpo de Cristo es algo real. Alguno dirá, ¡wow! Entonces, ¡qué grande es mi vida! ¿No te habías dado cuenta todavía? Habría que decir, ¿todavía no habías meditado un poquito? Bueno, pues, date cuenta. Y si somos unos para otros miembros del mismo cuerpo de Cristo,
y no solo entre nosotros mismos, sino también para aquel que está en nosotros por su carne, ¿por qué entonces no procuramos vivir esa unión que existe entre nosotros y con Cristo? Cristo es en efecto vínculo de unidad, ya que es Dios y hombre a la vez. A veces, quien en la iglesia estamos comprometidos en alguna actividad de coordinación, de gobierno, etc., fácilmente, pero facilísimamente, caemos en la consideración de la coordinación que se debe hacer, y patatín y patatán. Y a veces, luego surgen que si esto lo hice yo, que si el mérito es mío, que si el mérito es del otro. En las tareas de coordinación en la iglesia y de gobierno en la iglesia, me doy cuenta de una ausencia tan radical de la comprensión de la comunión con Cristo, que coordinamos cosas y no nos damos cuenta que estamos coordinando las cosas que atañen a mi propio cuerpo. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da si la salud, qué sé yo, a cualquier órgano del cuerpo se la da otro elemento, o el otro elemento se la doy yo? Al fin y al cabo me alegro de la salud del cuerpo, se la dé quien se la dé. Entonces, eso lleva a un nivel de cohesión y realmente como de santa emulación, de santa rivalidad, diría yo, para ver quién más apoya a esa tarea que estamos haciendo. No escurre uno el hombro, trata de echarle las culpas al vecino, trata de no hacer nada, que el otro vecino trabaje, que el otro vecino haga, pero que los méritos me los lleve yo. Santo cielo, pero tengo un poquito de sentido de lo que significa la comunión, de lo que significa efectivamente la participación en el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, siguiendo idéntico camino, podemos hablar también de nuestra unión espiritual. Todos nosotros, por haber recibido un mismo espíritu, a saber, el Espíritu Santo, estamos mezclados los unos con los otros y estamos mezclados con Dios. La vida de mi hermano no me es indiferente. Y si mi hermana es perezosa, eso a mí no me es indiferente. Es decir, si mi hermana es perezosa, yo también soy perezoso, porque estoy en el mismo cuerpo. Somos parte de la misma carne. Y es al cuerpo entero al que le estamos afectando con nuestro comportamiento. O sea, yo todavía me creo una persona completamente aislada, es decir, un Dios solitario soy yo, que no tengo relación ni con Dios ni con los demás. Pues bien, es verdad que tomados cada uno por separado somos muchos, y en cada uno de nosotros ciertamente habita el Espíritu del Padre, y el Espíritu es uno, es indivisible, y a nosotros, que somos distintos, el uno, el otro, en cuanto seres individuales, por su acción, nos reúne a todos y nos hace que nos vean como una sola cosa, por la unión que en Él nos unifica. Somos muchos, pero al fin, en realidad, somos uno. En Él se nos unifica. Pues del mismo modo que la virtualidad de la carne sagrada convierte a aquellos en quienes actúa en miembros de un mismo cuerpo, pienso que del mismo modo el único indivisible Espíritu de Dios, al habitar en cada uno, nos vincula a todos en una sola realidad espiritual. Eso es Gengu, eso es una comunidad que ora. Una misma realidad espiritual, vinculadas por unos papeles, vinculadas por una presentación muy bonita que va a ser no sé quién y que la va a mandar. No, vinculados por la carne de Cristo, vinculados por la sangre de Cristo, hasta formar realmente un solo cuerpo en el único espíritu.
Por esto nos exhorta también San Pablo sobre llévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener esa unidad propia del espíritu, peléense lo que les dé la gana, pero sepan que son parte, aún en su pelea, son parte de una misma familia, no, mucho más, son parte de un mismo cuerpo. Entonces, aunque se peleen lo que quieran, tendrán que estar buscando permanentemente la reconciliación y la vida en el mismo cuerpo. Y si no, no digan que hacen oración, es imposible hacer oración si yo estoy desgajado del propio cuerpo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola es la meta, la esperanza en la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre que lo invade todo. Es decir, están en una misma realidad. ¿No lo han entendido todavía? Que si oran un poquito son una misma cosa, que si reciben la Eucaristía son una misma cosa, que si efectivamente participan de un mismo alimento espiritual son una misma cosa. No, pero esto no lo vemos en la iglesia, porque es que en la iglesia resulta que un párroco habla mal del otro párroco y el otro párroco habla mal del obispo y el obispo habla mal de no sé quién y no sé quién habla mal de no sé cuál. Eso no lo vemos en la iglesia. Bueno, pues somos artífices y somos instrumentos para que nuestra querida iglesia, a pesar de sus debilidades en quien sea, el Papa no deja de hablar de las debilidades de los obispos, pues porque nadie se atreve a decirles a los obispos ciertos comportamientos que a veces los obispos pues no van siendo comportamientos de comunión. Y lo mismo a veces entre los curas, ciertos comportamientos no son comportamientos de comunión, y eso lo ve cualquiera que está un poquito en sensibilidad de comunión. Y los comportamientos de la perezosa tampoco son comportamientos de comunión, porque te estás poniendo al margen de la vida de la comunidad, siendo perezosa. Es decir, no estás comulgando en el mismo cuerpo, estás siendo como una especie de apéndice inútil por ahí, que no aportas al propio cuerpo, no puedes ser perezosa. No sé si me explico. Es decir, realmente la participación en el cuerpo es una participación comprometida, activa, cada uno según sus posibilidades. De hecho, el hecho de nuestra unión y comunicación del Espíritu Santo, en cierto modo, se hace también visible ya desde ahora, porque si dejando de lado nuestra vida puramente natural, nos sometimos de una vez para siempre a las leyes del Espíritu, entonces es evidente que todos nosotros, que hemos dejado ya nuestra vida anterior y estamos unidos al Espíritu Santo, y por tanto hemos adquirido esa hechura celeste, y en cierta manera hemos sido transformados en un nuevo ser, pues ya no somos simplemente hombres, sino que también y fundamentalmente somos hijos de Dios, y somos por lo tanto hombres ciudadanos del cielo, y por lo tanto nuestro consorcio, es decir, nuestra unión, nuestra comunión, es la naturaleza divina. Por tanto, somos una sola cosa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es ahí donde está afincado tu amor más profundo, mi amor, mi enamoramiento permanente de la Trinidad. Con quien me he desposado fundamentalmente es con la Trinidad. Ah, no, yo me he desposado con Juanita o con José. Bueno, te has desposado con Juanita o con José, pero antes que nada y fundamentalmente te has desposado con la Trinidad. Es decir, tu lugar como ser humano es el ser hijo de Dios, no esposo de Juanita o esposa de José. Tu lugar, tu sitio es ser hijo de Dios, habitado por el Espíritu Santo, partícipe de la naturaleza divina, realmente heredero y coheredero del cielo, habitáculo de la gracia. Es decir, tu identidad es mucho más que el ser esposa de José o esposo de Juanita. Es realmente una identidad
de orden divino. Oye, no rebajes tanto tu vida solamente al ser humano. Has sido transformado en una nueva criatura. Entonces, una sola cosa por la identidad de condición, por la asimilación que obra el amor, por la comunión de la carne sagrada de Cristo, por la participación en el único y santo Espíritu. Estos 2 minutos que faltan para terminar, quiero decirles que estamos pensando, una serie de personas, en hacer de manera un poquito más sistemática un mes de reflexión en estas pautas, pero ampliados quizá a unas pautas también por la mediodía y por la tarde. Ya veremos cómo lo organizamos, pero vamos a hacer, aún en estas circunstancias de confinamiento, del 14 de junio al 14 de julio, o más o menos, o al 13 o al 12, por ahí, porque son exactamente 28 días, 4 semanas, de domingo a domingo, empezando por el 14 de julio y terminando por 4 semanas más tarde, en julio, creo que es el 12 o por ahí, más o menos. Haremos el mes de ejercicios espirituales. En la vida ordinaria, en la vida corriente, de tal manera que daremos las pautas, tendremos alguna reunión por alguna de las plataformas virtuales, ya veremos cuál es la que más nos conviene, e iremos participando en esas pautas y en esa meditación durante un mes. Este mes de preparación vamos a irnos poniendo en contacto con unos y con otros a ver quiénes propiamente participarían. Y ya veremos, aunque algunas de las pautas las hagamos abiertas completamente a quien las quiera seguir, como estamos haciendo estas pautas, algunas otras cosas serán restringidas solo para quienes van llevando el mes de ejercicios espirituales. De tal manera que el confinamiento aunque no podamos venir a Betel o en otro lugar, sí haremos esos ejercicios espirituales en la vida ordinaria, en la vida corriente, cada uno como la lleva, algunos con cierto reposo, otros con cierta actividad diversa, de las leyes que den a nivel del gobierno del desconfinamiento. Es igual. En principio, a finales de junio, tendrían que ir dando unas leyes un poquito más abiertas cada vez más, pero nosotros haremos, en esta plataforma virtual de Gengu, iremos haciendo el mes de ejercicios durante todo ese mes. Ya veremos cómo nos va y según estén las circunstancias al final de ese mes, ya empezaríamos las actividades un poquito más de Gengu, un poquito más abiertas, seguramente. Vamos a ver cómo evolucionan las condiciones sanitarias y qué nos van diciendo a nivel social también las condiciones propias del gobierno. Mientras tanto, seguimos hasta que llegue el 15 de junio, seguimos con la meditación tal como venimos trayendo. Acabaremos este tiempo hasta Pentecostés, todavía un poquito más, unos días más, y empezaremos ya propiamente el ritmo de ejercicios espirituales. Bueno, pues que pasen un felicísimo día a todos. Podemos ir en paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos.